Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Volvemos a encontrarnos nuevamente un nuevo día a esta hora, la hora habitual para tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Estamos en el versículo 16. Son unos textos claves. Yo sé que a algunos igual les gusta más cuando ya lleguemos a esa parte de las cosas que ocurrirán, pero este primer capítulo es esencial para poder entender luego otras cosas, también para saber encontrar, reconocer a Jesús cuando le encontremos allí más adelante en el texto, porque va a aparecer de muchas maneras, va a aparecer el personaje de Jesús, a veces camuflado ahí con ángeles, con cosas que pasan y que no sabemos bien quién es. Entonces estamos en ese punto fundamental, importante, y que tenemos que entender principios aquí que van a ayudarnos luego a entender más cosas. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Señor, muchas gracias. Nos das esta oportunidad y queremos ser bendecidos a la vez que queremos honrar tu nombre al obedecerte. Sabemos que cuando te obedecemos es la mejor manera de adorarte. La adoración se demuestra, no son palabras vacías. Por eso, Señor, nos esforzamos. Sabemos que no es suficiente con lo que hacemos, tenemos que ir más allá. El negarnos a nosotros mismos es algo que tú estableciste como un principio vital y que necesitamos aplicar en nuestras vidas. Por eso venimos a llenarnos de tu palabra, porque solos no podemos alcanzar el lugar que tienes para nosotros, estar en tu voluntad, pero sabemos que tu palabra nos va transformando y nos va ayudando a llegar a ese lugar donde tú quieres que estemos. Guíanos en este tiempo de estudio para que todo lo que podamos hablar y decir esté conforme a lo que tú quieres decirnos, que no sean mis palabras como hombre, sino que seas tú utilizándome, Señor, como una herramienta, que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro y danos sabiduría para entender todo. Estamos muy expectantes porque sabemos que al abrir tu palabra tú nos vas a hablar y lo que tú dices siempre es importante para nuestra vida. Bendícenos y danos sabiduría, ayúdanos a entender. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, mis queridos hermanos. Estamos libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Vamos a continuar aprendiendo cosas. Miro un momentito en el chat en directo y ahí Isabel Silvas ha saludado, la primera hoy. Buenas noches, bendiciones. Beatriz dice: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros y nos ayude a comprender su palabra. Un abrazo, os amo en el Señor. Fabiana dice: buenas noches y bendiciones para todos, un abrazo grande. Y Maritza dice: buenas tardes. ¿Qué más? Ana Rita: muchas bendiciones para todos, a paz del Señor Jesucristo para todos. Yarikatu, Rafa dice: buenas noches a todos, un abrazo. Juan Bermudo dice: hola de nuevo, Víctor y hermanitos todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Y Miguel Torres dice: Dios lo bendiga, amado Pastor Víctor y amados hermanos en Cristo. Qué bueno estar en un mejor momento escuchando la enseñanza de la palabra de Dios. Estudio Apocalipsis. Gracias, Pastor Víctor, una vez más. Dios lo bendiga. Gracias a todos vosotros. Esta tarde, hace un ratito, que las hermanas de nuestra iglesia estaban reunidas en nuestro local, han terminado su reunión y ya muchas de ellas están aquí conectadas, así que qué bendición. Bueno, hoy todos nos llevamos una ración extra de palabra de Dios, porque esta mañana ya hemos estado en el culto, ahora estamos aquí, pero las hermanas todavía tienen más porque han estado juntas compartiendo comunión, alabanzas y escuchando también la palabra, testimonios. Bueno, pues aquí estamos ahora para recibir más alimento de la palabra de Dios a través de este libro de Apocalipsis. Y esta mañana en el culto dominical, pues también Dios nos habló, a mí me ha hablado. Y deseo con todo mi corazón que a vosotros también. El tema que hemos predicado hoy es un tema que llevo más de una semana dándole vueltas. Dios me lo dio de una forma especial y no me lo podía quedar para mí ni para un círculo pequeño, sino que lo tenía que transmitir a la iglesia. Sentía de parte de Dios esa urgencia de compartir cosas que aún en estos días Dios sigue dándome y hablándome más y más, porque tenemos que ser conscientes de lo que significa vivir en este mundo y en este tiempo que nos toca.
Jesús dijo, os envío como ovejas en medio de lobos. Pablo le dijo a Timoteo, tienes que saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque hombres, y ahí describe con rasgos de carácter el peligro en esos hombres. Y estábamos explicando todo lo que eso significa. Tenemos que tomar conciencia de esas cosas, de saber que estamos en este mundo, pero que no somos del mundo, y tener presente lo que significa vivir en este mundo, tratar con las personas que nos rodean, estar enfrentando situaciones constantemente en las que nos vemos muchas veces en situaciones que no siempre sabemos manejar. Así que si no lo escuchaste, es de parte del Señor, por favor, escúchalo. Dios te quiere hablar, te quiere decir cosas. Pero ahora nos toca esto, así que ahora pon atención, pon tu oído bien atento, porque estamos ahí en Apocalipsis 1:16, estamos viendo una descripción de Cristo, del Cristo glorificado. Ahí dice, me volví, Juan, en el versículo 12, para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Todo eso lo hemos estudiado hasta ahora. Y también hemos mencionado lo primero que dice en el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. Bien, hasta ahí hemos estado viendo todo, así que no lo voy a repetir. Si te perdiste algo, están ahí grabados los estudios aquí en Facebook y también se están subiendo en YouTube. Entonces puedes escucharlos. Vamos a continuar, porque ahora lo primero que dice a continuación es que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Bien, nos paramos ahí. Sabemos, lo hemos estudiado, la palabra de Dios nos lo dice, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios poderosa. La palabra de Dios fue el medio por el cual Dios creó los cielos y la tierra. Todas las cosas fueron creadas por Dios mediante el poder de su palabra. Dios habló y las cosas sucedieron, ocurrieron. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo que aparezcan los seres vivos, aparecieron los seres vivos. Bueno, pues esa misma palabra es la que ahora opera en nosotros. Lo que estamos escuchando ahora es esa palabra poderosa. Y aquí dice que es como una espada de 2 filos que sale de la boca de Cristo. Así lo está viendo Juan. ¿Cómo sería lo que él está viendo? O sea, ¿qué estaría viendo realmente? Porque él está explicándonos cosas que para nosotros son muy difíciles de entender, por cuanto son cosas espirituales, son cosas del reino de Dios, cosas que si no las vemos, no sabemos bien a qué se está refiriendo. Mira cómo dice en Isaías capítulo 55, versículo 11, Isaías 55, 11, dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. O sea, la palabra de Dios tiene un propósito, es lo que dice Isaías aquí. La palabra de Dios que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Te recuerdo que Dios es todopoderoso, Él puede hacer lo que quiera. Así que Él quiere hacer algo a través de su palabra ahora en nuestra vida. Y Él va a hacer lo que quiere porque es Dios. Por eso cuando Él habla, ocurre lo que Él dice. Nada se puede oponer a Él. Nada puede ir contra Él. Nada es imposible para Él. Entonces, si Dios ha enviado esa palabra para algo, dice Isaías, esa palabra será prosperada. Es como una espada de 2 filos. Os he dicho que mediante la palabra de Dios, Dios creó todas las cosas que existen. Pero también en Apocalipsis vamos a ver que por la palabra de Dios serán destruidos sus enemigos. En la batalla de Armagedón, que lo veremos bastante más adelante en este libro de Apocalipsis, los ejércitos de los santos vienen con Cristo
estarán vestidos de blanco, pero es una batalla peculiar, porque nosotros estaremos reunidos del lado de Cristo para pelear en esa batalla, pero en realidad no vamos a pelear, no vamos a luchar. La lucha es de Cristo, y el mundo que se ha reunido para ir contra Cristo, Satanás ha convocado al ejército más grande y más poderoso que nunca se vio en la historia de la humanidad. Se van a enfrentar al ejército de Cristo. Ahí estamos nosotros. Pero ni siquiera vamos a hacer nada, no vamos a entrar en combate, en batalla. La batalla es de Jesús. De hecho, Él ya la ganó en la cruz. Allí dice que cuando Él murió en la cruz y dijo consumado es, obtuvo una victoria total y absoluta sobre el reino de las tinieblas. Pero todavía Satanás opera en este mundo y su ejército opera en este mundo. Esta mañana hablábamos de eso y es muy interesante ver todo lo que Dios nos decía acerca de ese principio. Entonces, todavía el Señor no ha venido a este mundo a poner fin a toda esa libertad que el diablo tiene. Una libertad relativa, porque Dios establece sus principios y sus límites. Entonces, en esa batalla es el último acto a la desesperada de Satanás por hacer algo contra Cristo y su reino. Ahí convoca a todos los ejércitos del mundo, un ejército poderosísimo, y ahí estamos nosotros con Jesús, todos los santos, con nuestros vestidos blancos, que representan la pureza, después de que Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados, pero no hay batalla, porque Cristo, con la palabra de su boca, destruye a todos sus enemigos. La usa y solo tiene que hablar y todos serán destruidos. Quiero que te fijes en un detalle. Dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. O sea, no está en su mano, sale de su boca. Es el poder de su palabra, comparado a una espada. Esta es una espada pesada. En la Biblia, cuando tú lees espada, en el Nuevo Testamento, nosotros en castellano leemos espada, pero en el original griego se utilizan diferentes palabras. Por ejemplo, cuando aquí se habla de espada, aquí se está hablando de una espada grande. Era una espada que se utilizaba en el ejército de los tracios. Era una espada tracia, que era grande, pesada, era de una cuchilla grande, larga, ancha y pesada. Y esa es, en el griego, la palabra sería la palabra ronfaia. Cuando aquí en el griego tú lees una espada aguda que salía de 2 filos de su boca, la palabra griega es ronfaia, que es esa espada tracia, de hoja ancha, doble filo, pesada. Bien. En otros lugares del Nuevo Testamento aparece otra expresión cuando habla de espada, y a veces la palabra es distinta en el griego. Por ejemplo, te voy a mostrar en Efesios capítulo 6, que es un texto muy conocido. Efesios 6, leeremos el versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, aquí espada, tú en castellano lo lees lo mismo, la misma palabra que allí en Apocalipsis 1.16, espada. Pero no es la misma palabra en el griego. Allí era la ronfaia y aquí es la machaira. Son 2 tipos de espadas distintas. Si la ronfaia es una espada de hoja ancha, grande y pesada, la machaira es una espada corta de doble filo. Es la espada que utilizaban los romanos. Los romanos llevaban esa espada siempre en su cinto, en su costado, y era una espada, así como la otra, la ronfaia es esa espada grande y pesada, como que causa una destrucción total contra sus enemigos. La machaira es una espada ágil,
es una espada rápida, es una espada que los romanos la utilizaban en el cuerpo a cuerpo, en el combate, en el campo de batalla de una forma magistral. Ellos la utilizaban ahí en el cuerpo a cuerpo y les daba una facilidad de agilidad, de poderse mover muy rápidamente. Entonces, ¿por qué se utilizan los dos tipos de espadas? Se hace intencionadamente. ¿Por qué aquí en Apocalipsis nos habla de la ronfalla y por qué allí en Efesios menciona la mashaira? Aquí en Apocalipsis también aparece la mashaira. Según en qué contexto se utiliza uno o se utiliza la otra palabra. Por ejemplo, aquí mismo en Apocalipsis, pero un poquito más adelante, en el capítulo 13, en el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí se habla otra vez de espada, sale dos veces la palabra, y aquí es machaira también. O sea, la espada corta, de doble filo, ágil, veloz. Entonces, ¿qué nos quiere transmitir la enseñanza aquí? Bueno, nos está hablando de una forma figurada del efecto que la palabra de Dios puede tener en algunas personas. La idea de que esta espada es una espada ancha, grande, temible, de dos filos, da la idea de que esta espada viene contra sus enemigos. Recuerda lo que hemos dicho. Esta espada es usada para matar y destruir. La otra espada, la mashaira, es una espada táctica, es más pequeña. Se utiliza como una espada precisa, como una espada ágil, veloz, rápida. Pero aquí en Apocalipsis, como hemos dicho, el Señor matará a sus enemigos con la espada de su boca. Así dice allí más adelante en este libro. Entonces, la palabra espada aparece varias veces en el libro de Apocalipsis, refiriéndose a este tipo de espada, grande, pesada, de una hoja ancha y de doble filo, 6 veces. Una es aquí en el 1.16. Después en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12, vuelve a aparecer la misma palabra. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, al ángel, al pastor, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. O sea, su palabra es poderosa, cuidado con la palabra de Cristo. En el versículo 16 vuelve a aparecer, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En el capítulo 6, también aquí siempre en Apocalipsis, versículo 8, ahí vuelve a aparecer. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Ahí está, para matar con espada. Ahí vuelve a aparecer la palabra ronfaia. En el capítulo 19, versículo 15, otra vez, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En el versículo 21 de este mismo capítulo 19 vuelve, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. 6 veces aparece la palabra ronfaia en el libro de Apocalipsis, y tiene siempre este significado: es la palabra de Dios poderosa que destruirá a sus enemigos. Por eso toma la figura de esa espada así como muy mortífera, muy grande, muy peligrosa. La palabra de Dios puede ser una bendición o puede ser motivo de juicio. La palabra de Dios a un hijo de Dios lo va a bendecir, sea de una forma u de otra. Cuando el Señor nos habla, nos va a bendecir siempre a los que somos hijos, siempre. ¿Por qué? Aunque nos duela,
A veces la palabra de Dios nos duele, nos provoca incomodidad, nos confronta con la mentira que hay en mí, con aquello que debe ser cambiado, con mi hipocresía. O sea, me llega como una reprensión, como un castigo, como una advertencia, y a veces no nos gusta, pero siempre nos va a bendecir. La palabra de Dios es vida para nosotros. En cambio, la palabra de Dios para los que no creen es otra historia, es otra cosa. La palabra de Dios para sus enemigos es temible. Es algo que va a traer juicio sobre ellos. Bien, seguimos en Apocalipsis 1:16. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bien, después de decir que de su boca sale una espada aguda, esa espada poderosa, ahora nos habla de la apariencia que Juan ve en su rostro. Repito lo que te dije antes, ¿qué es lo que está viendo Juan? ¿Cómo ve una espada que sale de la boca de Cristo? No está viendo una espada, está viendo como si fuera una espada, o sea, él está viendo su palabra como filosa, cortante, que destruye a sus enemigos. Está viendo su espada que causa un efecto en aquellos que la escuchan, y está viendo algo espiritual que no tiene palabras para describirlo, y utiliza el nombre de las espadas que en su época había y que él conocía, y la espada más peligrosa, más mortífera, más grande era esa, así que él utilizó esa palabra. La palabra ronfalla hablaba de esa espada, ¿no? Entonces Juan le escuchó hablar. Dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. O sea, él le escuchó. Y él sintió el poder penetrante de esas palabras, como si una espada estuviese penetrando dentro de él. ¿Recuerdas lo que dice en Hebreos 4:12? ¿Te acuerdas? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Has sentido alguna vez que la palabra de Dios es como una espada así de 2 filos que penetra? ¿Lo has sentido alguna vez? Si no lo has sentido, quizás no has prestado la atención adecuada, necesaria. Pero a mí me pasa a veces que estoy ahí ante la palabra de Dios y estoy leyéndola y como que me duele algo dentro. Es como que la palabra viene y te pincha allí donde estás fallando. La palabra de Dios no te va a dejar así como si nada. No, la palabra de Dios viene y te dice, mira, aquí estás siendo un hipócrita. Mira, aquí no me lo has entregado todo. Aquí me estás ofendiendo, me estás negando. Aquí has sido un cobarde, no has tenido valor, no me defendiste a mí, no predicaste mi palabra. Y la palabra viene y nos dice cosas que nos deja ahí así, ¿no? Nos duele. Todos hemos sido hijos, ¿a que sí? Padres algunos no sois, pero hijos hemos sido todos. Bien. ¿Recuerdas cuando eras hijo y como hijo te regañaron tus padres? ¿Recuerdas cuando los padres a veces te regañaron como hijos? ¿Lo recuerdas? ¿Te gustó? A nadie le gusta cuando le regañan, a nadie. Y si lo que hicimos fue grave, el regaño fue más grande y nos dolió más. Pero en el fondo, cuando a mí me regañaban, me castigaban, en el fondo me dolía, pero en el fondo lo aceptaba, porque reconocía, me lo merezco, he hecho esto. Cuando te regañaban sin motivo, entonces eso también te dolía, pero de otra forma. Te sentías maltratado, sentías que era injusto. No, pero me están regañando por algo que yo no he hecho. Y te sentías mal, ¿verdad? Pero cuando te regañan y te lo mereces, entonces te sienta mal, pero lo aceptas. Dices, bueno, mi culpa, me lo merezco, ¿no? Bueno, cuando la palabra de Dios nos corrige y nos habla, pues a veces nos duele. ¿Por qué? Porque nos está exponiendo allí donde fallamos. Y sabes, hay mucha gente que no quieren estar en ese punto, no les gusta.
Y como no me gusta, lo evito. Si eres un verdadero hijo, vas a aceptar la reprensión que con amor Dios te trae a tu vida. Si eres un bastardo, dice la Biblia, si no eres hijo, eres un bastardo, entonces no tienes por qué aceptar el castigo, porque no eres hijo. Vive tu vida, eres libre, Dios te ha hecho así. No tienes por qué darle cuentas a Él ahora, en este momento, ya se las darás más adelante, porque un día se las tendrás que darle cuentas, cuando seas juzgado. Pero hoy, de momento, eres libre, vive tu vida. Haz como Pablo decía, si no crees en el Señor, come y bebe porque mañana morirás. Esto es lo que tienes, esto es lo que te vas a llevar, así que aprovéchalo todo lo que puedas, porque un día estarás donde el lloro y crujir de dientes. Todo esto es muy serio y algunos no se lo toman en serio, piensan que esto es un juego, que es una actividad de hombres y la religión es vana y vacía. Sí, la religión es vana y vacía, pero Dios no es religión. Dios está por encima de la religión y todo lo que viene de Él es verdad, es verdadero y es auténtico. Entonces, todos nos exponemos a la palabra de Dios. Es como una espada más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo es impresionante, porque en pocas palabras nos da una información y nos da una enseñanza tremenda. O sea, yo a mí mismo a veces me engaño. ¿No te pasa eso? Que tú te intentas suavizar algo, justificarte en algo, le quitas importancia, te justificas excusándote en mil cosas, ¿no? Pero cuando tú te expones a la palabra de Dios, todas tus excusas se desaparecen. Toda tu intención de acallar tu conciencia se te arruina todo en un instante, porque la palabra de Dios discierne tus pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es tu intención en esto, en lo otro, en aquello? A veces los hombres nos enfrentamos en discusiones cada uno con nuestros argumentos, ¿no? Y pretendemos tener la razón. No te metas en discusiones con Dios, nunca vas a ganar. A día de hoy no conozco a nadie que se metiese en una discusión con Dios y ganase, porque Dios es verdadero al 100% en todo, es absoluto en todo, lo tiene todo. ¿Qué voy a enfrentarme? Si su palabra me dice, solo me queda aceptarlo o rechazarlo, pero no intentes discutir con Dios. Tus argumentos no sirven para nada. Es que yo, es que a mí, es que no sé qué, y ahí tratamos de justificarnos delante de Dios. No le des más vueltas, cree en el Señor Jesucristo y acepta lo que Él te dice, sí o sí, porque no hay otra salida, no hay otra forma. No se puede hacer de otra forma. No es que la espada la lleva ahí así en los dientes. ¿Has visto esas películas de que está ahí peleando y uno se pone el cuchillo en los dientes? No se refiere a eso. La idea es que esta espada es su espada. No es una espada que él tiene, es suya, está dentro de él, es su palabra. Es el arma de la palabra de Dios, la más poderosa que existe. Y por lo tanto, también es nuestra arma, nuestra espada. ¿Recuerdas que lo hemos leído en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Eso está dentro del contexto de la armadura del cristiano. Allí se nos dice que tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y los gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera. Y para poder hacer frente a esos enemigos no puedes ir así como tú eres, ni te compres una espada de verdad, estas de metal de este mundo, o una pistola o un rifle o luego una bomba, es igual lo que tengas. Esa batalla es distinta, está en otro ámbito. Para pelear en la batalla espiritual en la que todos nosotros estamos, necesitamos la armadura de Dios. Y ahí se nos dan todas las partes de la armadura. Se habla del yelmo de la salvación, el yelmo es el casco. Se habla de la coraza, que es la justicia. Se habla del calzado, que es el evangelio. Del cinto, que es la verdad. Se habla del escudo, que es la fe. Y por último dice, y como hemos leído ahí, ¿no? Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es el utensilio más importante en una batalla, en un guerrero,
Puedes llevar tu casco, tu coraza, tu calzado, tu escudo y todo, pero sin espada, ¿dónde vas a la batalla? No puedes ir. Sin la palabra de Dios, hermanos, no podemos salir a este mundo. Acuérdate de lo que Dios nos ha dicho esta mañana. Nos envió como ovejas en medio de lobos. La oveja no se puede ir sin su espada. Qué figura más rara, ¿no? Una oveja con espada. Yo os decía esta mañana, y no voy a repetir toda la predicación, si no la habéis escuchado, por favor, escucharla. Pero os decía esta mañana, ¿no te parece un poco raro? Es como una paradoja. Que sea el Señor el que nos envía como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué hace eso? Una oveja en medio de los lobos va a ser devorada siempre. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, ahora fíjate, estamos añadiendo un elemento que esta mañana ni mencionamos, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad la espada del Espíritu, dice el Señor, tómala. ¿Dónde está esa espada? Ahí la tienes, es la palabra de Dios. Si estás lleno de la palabra de Dios, tienes la espada, esa espada de doble filo, aguda, de doble filo que sale de la boca de Cristo. Bueno, pues ahora la tienes tú. No hay manera de manejar esta espada sin que te cortes, porque tiene doble filo. No tiene un lado romo que puedes coger así y darte en la mano y no pasa nada. No, 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 no. Y es aguda. O sea, quiere decir que está afiladísima. Con que la roces te cortas. O sea, no hay manera de que tú uses la palabra de Dios o la palabra de Cristo y que no te cortes con ella. Si eres hijo, el corte es para sanidad. El corte que te vas a hacer, aunque te duela, va a ser para bendecirte. Si eres enemigo de Dios, cuidado, porque la palabra de Dios un día destruirá a todos sus enemigos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, Juan mira el rostro de Jesús y piensa, ¿cómo le explico yo a mis hermanos lo que estoy viendo? Está viendo un resplandor de tal manera, tan brillante, tan poderoso. Él está en espíritu, si no, con su cuerpo de carne y hueso no habría podido resistir ver ese resplandor. Él está en espíritu y está viendo eso y dice, ¿cómo se lo explico yo? ¿Qué es lo más brillante que yo he visto jamás? Y entonces se acuerda, el sol. Pero el sol, no el sol del atardecer cuando se ve en el horizonte rojo, el del amanecer, no, no, no. El sol cuando resplandece en su fuerza, así en el mediodía, sin nubes, sin nada que interfiera, ese sol que abrasa. Os ha pasado en verano, ¿no? Cuando el sol está ahí bien alto en el día, al mediodía, cuando más calienta, cuando más calor hace. ¿Alguno de vosotros ha mirado al sol y ha podido mantener sus ojos abiertos mirándolo? Imposible. Hay una reacción automática en nosotros de autodefensa que es cerrar los ojos. ¿Sabes lo que te pasaría si no los cierras y te quedan así con tus ojos mirando al sol? ¿Sabes lo que te pasaría? Tus ojos se quemarían, te quedarías ciego. En poco, en pocos segundos, en tiempo. O sea, imagínate la energía, el brillo que el sol desprende. A veces, cuando hay un eclipse solar, ¿qué pasa? En el eclipse solar, por ejemplo, cuando hay un eclipse de sol, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la luna se interpone entre el sol y la Tierra. Entonces la luna lo que hace es emitir una sombra en un área del planeta determinado, el área del planeta que está bajo la influencia de ese eclipse. Entonces tú estás ahí, de pronto se interpone en su rotación de la Tierra con su satélite que es la Luna alrededor del Sol, etcétera, pues se interpone la Luna entre la Tierra y el Sol. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ves al Sol extraño. Se ve, la Luna le está tapando, pero ves un aura alrededor de la Luna que es el resplandor del Sol. ¿Qué pasa? Que de pronto no brilla tanto como al mediodía y tú puedes mirar y mantener tus ojos mirándolo. Pero hay personas que han sufrido graves lesiones en sus ojos por mirar un eclipse sin la protección adecuada. Porque aunque el sol parece que ahora no me deslumbra, pero sus rayos son tan potentes que si tú te mantienes ahí mirando un ratito, puedes sufrir lesiones gravísimas que afecten a tu visión. Fíjate qué poder tiene la luz del sol.
Pero en el mediodía eso es insoportable, yo no puedo mantener los ojos abiertos, utilizamos gafas de sol, miramos para otra parte, nos cubrimos con la visera de la gorra, intentamos cubrir nuestros ojos como podemos ante el sol brillante y resplandeciente del mediodía. La gloria de Jesús es tan grande, tan grande, tan brillante, que lo más brillante que Juan conoce es lo que utiliza para tratar de que nos hagamos una idea, que nos podamos imaginar. O sea, no nos lo podemos imaginar. Recuerda que todo esto son símiles, por eso aparece la palabra como todo el rato, ¿no? Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, cuando está en toda su fuerza. En Mateo capítulo 17, Jesús tomó aparte a Juan, a Pedro y a Jacobo y se los llevó con él hasta un monte que conocemos como el monte de la Transfiguración. Y ahí se apareció con ellos, se pusieron junto a ellos Moisés y Elías. Y dice allí el versículo 2, Mateo 17, 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí estaban Pedro, Juan y Jacobo. Estaban viéndolo. Bueno, intento imaginarme la escena. Pero ellos vinieron caminando con Jesús, el Jesús que conocían. Un hombre, así le podían tocar carne y hueso. Un hombre excepcional, pero del mismo materia que estamos hechos nosotros. Y suben al monte y de pronto ocurre algo que ellos no se imaginaron nunca que iba a pasar ese día. De pronto dice el texto que se transfiguró delante de ellos. Y ahora yo me imagino a ellos que están ahí mirando que algo está ocurriendo, y de pronto Cristo se transfigura, se transforma y dice, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y yo me imagino a Pedro, Juan y Jacobo que tuvieron que hacer así, tuvieron que apartar sus ojos. Seguramente le dieron la espalda, tuvieron que girar sus cabezas. ¿Por qué? Pues porque, ya sabes, ponte a mirar directamente al sol en el mes de julio a las 12 del mediodía. No puedes. Bueno, pues así es el rostro de Cristo. No el Cristo que fue hombre, sino el Cristo glorioso que existía antes del mundo y que existe para siempre. No hemos visto su gloria nosotros, la veremos un día. Juan está tratando de que nos la imaginemos, como puede ser, ¿no? El día más brillante del verano, el sol brillando, pues así. No hay nubes que interfieran, no hay nada que impida ver la gloria de Cristo. ¿Y te acuerdas lo que hemos leído al principio del versículo 16? Tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Qué son las estrellas? Los pastores de las iglesias. 7, lo completo, lo absoluto, lo perfecto, ¿vale? Entonces los candeleros de oro, símbolo de la iglesia. 7 candeleros, símbolos de la iglesia en su totalidad en el ámbito histórico. En su mano que tiene 7 pastores, que como símbolo los compara con estrellas. Las estrellas son los pastores. Bien. Ahora quiero que te fijes en esa escena. En su mano están las estrellas, pero su rostro brilla como el sol. Qué insignificante se ve una pequeña estrella al lado del brillo del sol cuando resplandece con toda su fuerza. Hay 7 estrellas, pero ¿quién puede ver las estrellas cuando el sol brilla? ¿Sabes que hoy durante el día, seguro que has salido a la calle, ¿no? Has paseado, has visto, ¿has mirado al cielo? ¿Habéis mirado al cielo? Aquí en Valls, en nuestra ciudad, brillaba el sol. Y seguro que muchos habéis mirado arriba. ¿Qué habéis visto? El cielo azul. ¿Habéis mirado hacia el sol? Habréis visto el sol. ¿Habréis visto alguna nube? Puede ser. Pero os pregunto, ¿habéis visto estrellas? No, nadie vio estrellas. ¿Por qué? Porque no están, solo salen por la noche.
Están ahí, siempre estamos rodeados de las estrellas, estamos en mitad de un vasto universo en el que hay tantas estrellas que no se pueden contar. El número supera nuestras capacidades de contar. No podemos ni imaginarnos. Bien, las estrellas están ahí, pero tú no las ves. ¿Por qué? Porque el sol resplandece. Cuando el sol brilla, las estrellas ni se ven. Solo se ven por la noche. ¿Por qué? Porque la noche es la cara oscura, aquella a la que el sol le está dando con su luz. Y como el sol no ilumina, entonces tú puedes ver otras luces menores. Las estrellas son soles, solo que están tan lejos que no vemos su fulgor como nuestro sol. Nuestro sol está aquí al lado, lo tenemos solamente a 150 millones de kilómetros. Y la estrella más cercana, que no es el Sol, Alfa Centauri, está a 4 años luz. O sea, 4 años viajando a la velocidad de la luz, 360.000 kilómetros cada segundo. O sea, viajando a 360.000 kilómetros por segundo, llegarías a esa estrella en 4 años. ¿Te puedes imaginar la distancia? Eso es inmenso. Y es la que está más cerca. Hay estrellas que se encuentran a millones y millones de años luz. O sea, el universo es un reflejo de la luz de Dios, de la luz de Cristo. No es una luz así de la pantalla de tu teléfono. No. Son luces que no puedes contemplar con tus ojos porque te quedarías ciego. Y todo eso es un reflejo de quién es Dios. ¿Por qué no brillan las estrellas? Están muy lejos, pero para nosotros son puntos en el firmamento, y no podemos ver esos puntos porque la luz de nuestro sol es mucho más brillante. La luz de nuestro sol oculta todas las otras luces, no se ve ya absolutamente nada. Esta es la idea. Cuando el Señor mismo está tan presente en medio de nosotros, de nuestra iglesia, el pastor no va a brillar. Esa es nuestra intención, que brille Cristo. Ningún hombre va a brillar. El cantante cristiano, que es la superestrella del momento, no va a brillar. Cuando Cristo brilla, todos los demás nos quedamos en segundo plano. Cuando Cristo brilla con todo su fulgor, da igual lo bien que prediques y lo estupenda que tengas tu voz cuando canta, pero se trata de eso. Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Él decía: no me miréis a mí, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, viene uno detrás de mí. A él tenéis que oír, a él tenéis que seguir. Ese debería ser nuestro objetivo. Tenemos que exaltar el nombre de Cristo. O dicho de otra forma, cuando me miran a mí, que vean la luz de Cristo. Que no vean mi luz. Mi luz es la de una estrella pequeña en el universo, un punto pequeño. Pero la luz de Cristo es como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Eso es lo que la gente, cuando me mire, tienen que ver, esa luz, la luz de Cristo en mi vida, en tu vida. Tienes que intentar siempre ver el rostro del Señor en lugar de ver las estrellas en su mano. Mira al sol, entonces olvidarás las estrellas. Todo en esta visión habla de fuerza, de majestad, de autoridad, de justicia. Hay una diferencia impresionante entre la visión de Jesús y los muchos cuadros que tú puedes ver que han pintado los artistas de Jesús. Pueden ser obras de arte tremendas, pero no tiene que ver. Por mucho que el artista intente representar al Cristo de Apocalipsis o de los Evangelios o lo que sea, la descripción que nos da Apocalipsis del Cristo glorificado nos llega a imaginarnos de que no tiene nada que ver con lo que yo he visto en una imagen, en un cuadro. El Cristo que vive y reina en el cielo hoy es el Dios Todopoderoso, que desborda cualquier imagen suya que quieras llegar a imaginarte. Debemos de considerar el hecho de que esta es la única descripción que se nos da a nosotros en la Biblia.
Un día os dije, la única referencia a su parecer está en Isaías y habla de que era un hombre común y corriente en su parecer en la carne, físico. Pero eso lo tenías en Isaías 53:2. No hay parecer en él ni hermosura que le veremos, más inatractivo para que le deseemos, decía allí. Así que esta es la única descripción física de Jesús, pero resulta que es el Jesús en gloria. Y por lo tanto, cuando tú ves un retrato moderno de Jesús, una lámina que alguien pintó, un dibujo, una obra de arte, un cuadro, piensa que ese no es el Jesús al que vamos a conocer en cara a cara. Piensa que ese no es el Jesús que existe hoy, que está en el reino de los cielos, sentado a la diestra de Dios. A veces nos gusta pensar en ese Jesús como el personaje de esta serie, de esta película, de ese cuadro que vi. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos poner una imagen en nuestros conceptos. Nuestro subconsciente genera imágenes constantemente cuando vemos y pensamos cosas, cuando escuchamos cosas. Pero a veces preferimos conocer al Jesús de acuerdo a la carne que intentar comprender a ese Cristo glorificado. Pablo dijo en 2 de Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo sabía muy bien que ese Jesús al que conocimos en este mundo, esa apariencia ya no la tiene, ya no existe en él. Eso fue temporal. Él tomó forma de hombre para venir a que le conociésemos y a poder morir por nosotros en la cruz. Pero ahora ya vuelve a tener la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Ahora la imagen de Jesús ya no tiene que ver con ese Jesús que caminó por este mundo. A ese Jesús se le veía frágil, se cansaba, tenía hambre. Lo vimos en esas escenas como en Getsemaní, sudando gotas de sangre, en agonía. Pero el Jesús que ahora existe no tiene que ver con ese Jesús. A veces vemos estas películas o series, esta serie que es muy conocida ahora, Chosen, que tiene 3 temporadas y va recreando la vida de Jesús que se cuenta en los evangelios. Yo a veces os he comentado, están bien, esta serie está muy bien, trata de ser bastante fiel a la descripción de los evangelios, pero en cualquier caso yo os he advertido a veces, pero cuidado, no lo tomes todo literal. Una parte, si están citando versículos de la Biblia, literal, pero a veces se están imaginando cosas que el evangelio no dice y hay que rellenar todo el espacio en el capítulo o en la película, y entonces y el que está dando forma a eso lo que está haciendo es interpretar e imaginar cómo podía ser según qué cosas. Y yo os dije, algún episodio a mí me sorprendió porque trataron de poner a un Jesús que no encaja con el Jesús que describe la Biblia. Una vez yo lo dije, yo he visto la serie, y una vez él está preparando su sermón de la montaña y muestran una imagen de Jesús por allí preparándose, como ensayando, como delante del espejo, ¿no? Como diciendo, y entonces les diré así, ¿no? Y ahí ves a Jesús, porque el Hijo del Hombre... No, así no, espérate, mejor lo voy a decir de otra forma. A mí el Jesús que yo conozco no me encaja con esa imagen. O sea, Jesús tenía la palabra adecuada siempre, no necesitaba ensayar. O sea, no necesitaba como tú y como yo sentarnos y prepararnos la predicación no sé cuántas horas y pensar cómo lo hago, cómo lo digo, y después de que lo dijiste lo mejor que pudiste, dices, ay, podía haberlo hecho mejor. Jesús no era así. Él era Dios hecho hombre. Pero era hombre, así cuando caminó por aquí. Pero ese Jesús ya no está. Quizás a ti te sirve de referencia cuando piensas en Jesús, pensar en ese cuadro de la imagen de Cristo, en ese personaje de la película, pero no te olvides que ese es un actor, ese no es Cristo. Han representado a Cristo ahí. Trata de meterte en tu cabeza la descripción de Juan, que aquí hace en Apocalipsis acerca de Jesús. Su rostro era, ¿cómo era el rostro de Cristo? Como el sol. Para que te hagas una idea.
Lucas, capítulo 17, versículo 24. Lucas 17, 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su venida. Seguro que has estado en medio de alguna tormenta alguna vez, si no al aire libre, desde tu casa. ¿Recuerdas el relámpago? Yo lo estoy hablando y se me está viniendo la imagen en mi mente. La noche puede ser oscura, 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 pero viene el relámpago y aunque sea un segundo, a tu alrededor todo se llenó de luz, como si fueran las 12 del mediodía. De pronto se ve todo blanco de la luz del relámpago. ¿Habéis visto eso, verdad, alguna vez? Pues dice que Cristo será así en su venida, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, como un resplandor de un relámpago. Si hablamos del resplandor del sol, pues otro de los resplandores poderosos que puedes contemplar en la naturaleza, la otra descripción que en este caso hace Lucas acerca de cómo será la venida de Jesús cuando Él venga en poder, cuando Él venga como el Cristo glorificado. Siempre que se mencione a Cristo, aquí en Apocalipsis, recuerda que se va a repetir alguna de estas descripciones, de estos rasgos que nos muestra aquí Juan de ese retrato de Cristo. Siempre. Te voy a dar una pequeña muestra. Fíjate, en el capítulo 5, estamos en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí se está mostrando el concepto de rey, de reyes. Capítulo 14, versículo 14. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ahí tienes rasgos de la visión de Juan del capítulo 1. ¿Cuál es? Semejante al Hijo del Hombre, por ejemplo. O sea, entonces cuando aparece uno de estos personajes, porque no dice Juan, y vi a Cristo, no dice, vi a alguien que tenía esta apariencia, que parecía, entonces algunos de los rasgos que él diga, si coinciden con los rasgos del capítulo 1, tenemos el argumento para poder decir, este es Cristo. Porque para eso está esa descripción del capítulo 1. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Cristo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Así en el capítulo 1 se habló de Cristo, el alfa y el omega, el primero y el último. Entonces, ¿quién es el que está hablando de esto? Cristo. Es la descripción que se nos hizo en el capítulo 1. Capítulo 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahí tienes descripciones de Jesús del capítulo 1. El santo, el verdadero, ¿vale? Capítulo 20. Te estoy poniendo un ejemplo para que cuando veas a Cristo en Apocalipsis, si hay rasgos que se describieron que coinciden con el capítulo 1, es la confirmación de que quien estaba viendo Juan ahí era Cristo. Capítulo 20, versículo 1 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Acabamos de leerlo ahí en el mensaje a las iglesias, el que tiene la llave. Aquí dice, lo vi con una llave, la llave del abismo. Por ejemplo, alguno más, a ver. Bueno, para comparar otro del capítulo 3, que es Cristo hablándole a las iglesias. Capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y después cuando aparece en el capítulo 19, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es el jinete del caballo blanco? El fiel y verdadero. Ahí lo dijo en el capítulo 3, versículo que hemos visto antes, versículo 14. Y así podríamos ir viendo. Venga, te pongo el último ejemplo. 3.1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, tal. Compáralo con el 5.6. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este capítulo es importante, entre otras cosas, por ese motivo, por ese retrato que se nos hace de Cristo, que nos ayuda a comprender más a Jesús, a verle más en su gloria y a poderle reconocer cuando aparezca a lo largo del libro de Apocalipsis. Queridos hermanos, se nos ha hecho la hora, el tiempo está cumplido, así que nos despedimos por hoy. Mañana lunes, 9 de la noche, otra vez, Apocalipsis. Voy a mirar a ver si venís todos, si no os pondré falta. Bueno, mis queridos hermanos, qué placer poder haber estado compartiendo con vosotros este tiempo. Ha sido un domingo especial. El estar juntos esta mañana en el culto, las hermanas esta tarde reunidas, antes con la Semana Unida de Oración, ahora con Apocalipsis. Este ha sido un día del Señor, un domingo, un día de reposo, para nosotros lo hemos aprovechado bien. Espero que todos lo hayáis aprovechado así. Y aún todavía alguno por ahí tiene pendiente de escuchar alguna predicación y alguna cosa, y no sé si todavía alguno se quedó con hambre y quiere más, pero no te preocupes, no te vas a empachar ni te vas a sentar mal. Por mucho que comas la palabra de Dios, te va a bendecir. Mañana, si Dios quiere, nos vemos otra vez. Estaré impaciente para encontrarme con vosotros. Tenemos una cita, no me faltes, no me falles. Tu presencia me bendice y la palabra de Dios nos bendecirá a todos. Seguimos mañana, capítulo 17. Porque ahí dice Juan una cosa impresionante. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Vaya, mañana hablamos de eso. Un abrazo fuerte. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.